Henry Ford fue un industrial estadounidense que revolucionó la producción industrial en el siglo XX gracias a la introducción de la cadena de montaje móvil. Aunque no inventó el automóvil, sí transformó por completo la forma en que se fabricaban, haciendo posible que los coches pasaran de ser un producto de lujo a un bien accesible para la clase media. A principios del siglo XX, la fabricación de automóviles era lenta y artesanal. Cada vehículo se ensamblaba casi de forma manual, lo que requería mucho tiempo, mano de obra especializada y elevaba enormemente los costes de producción. Ford buscaba una forma de producir coches más rápido, con menos costes y en grandes cantidades. Su objetivo era democratizar el automóvil. En 1913, en la planta de Highland Park, en Michigan, Ford introdujo la cadena de montaje móvil. Este sistema consistía en dividir la producción del automóvil en múltiples tareas simples y repetitivas. Cada trabajador se especializaba en una sola tarea concreta, como instalar una pieza específica en lugar de construir el vehículo completo. El chasis del automóvil se desplazaba lentamente por una cinta transportadora, mientras los trabajadores añadían componentes en cada estación. Este método redujo drásticamente el tiempo de producción de un coche. El Ford Modelo T pasó de más de 12 horas de producción a apenas 90 minutos en su versión más optimizada. La consecuencia inmediata fue una enorme reducción de costes. Ford pudo bajar el precio del Modelo T de forma progresiva, lo que permitió que millones de personas pudieran comprar un automóvil por primera vez. Esto no solo cambió la industria del automóvil, sino también la economía mundial. La cadena de montaje impulsó la producción en masa, un modelo que se extendió a otras industrias como, por ejemplo, la alimentación, los electrodomésticos y la maquinaria. También transformó el trabajo industrial, ya que aumentó la productividad, pero redujo la autonomía del trabajador, que pasó a realizar tareas muy repetitivas. Este sistema tuvo un impacto social profundo, generó empleo masivo en fábricas, impulsó la urbanización y fomentó el consumo de bienes producidos en serie. Además, estableció las bases del modelo de producción industrial moderno, conocido como Fordismo. El Fordismo combinaba producción en masa, salarios relativamente altos y consumo masivo, creando un ciclo económico que impulsó el crecimiento de Estados Unidos y posteriormente de otros países industrializados durante el siglo XX. En resumen, Henry Ford no inventó el automóvil, pero sí reinventó su fabricación. El invento del primer avión con motor capaz de realizar un vuelo controlado y sostenido se atribuye a los hermanos Orville Wright y Wilbur Wright, quienes a principios del siglo XX llevaron a cabo una serie de experimentos que cambiaron la historia de la aviación mundial. Los Wright no eran inicialmente ingenieros aeronáuticos profesionales, sino fabricantes de bicicletas en Estados Unidos. Sin embargo, su interés por el vuelo les llevó a estudiar cuidadosamente el comportamiento de las aves y las investigaciones previas de pioneros como Otto Lilienthal. Construyeron un túnel de viento casero para probar distintas formas de alas y desarrollaron conceptos clave como el control tridimensional del vuelo, que incluye alabeo, cabeceo, etc. Este enfoque científico les permitió mejorar la estabilidad de sus planeadores antes de añadir un motor. El 17 de diciembre de 1903, en Carolina del Norte, realizaron el primer vuelo exitoso de un avión. Orville Wright pilotó el primer vuelo, que duró 12 segundos y recorrió unos 37 metros, marcando el inicio de la aviación moderna. Posteriormente realizaron más vuelos y mejoras en su diseño, perfeccionando el control y la estabilidad del aparato. Su logro no fue solo despegar, sino mantenerse en el aire de manera controlada y aterrizar con seguridad, algo que otros intentos anteriores no habían conseguido. En años posteriores, otros pioneros, como Alberto Santos Dumont, contribuyeron al desarrollo de la aviación, pero la mayoría de historiadores reconoce a los hermanos Wright como los primeros en lograr un vuelo motorizado controlado. Su innovación integró de manera única 3 elementos fundamentales: sustentación, propulsión y control, lo que convirtió su avión en el primero verdaderamente funcional de la historia.
El Wright Flyer estaba construido principalmente con madera ligera y tela y utilizaba un motor de gasolina diseñado por ellos mismos junto con su mecánico Charlie Taylor. También utilizaba un sistema de alabeo de alas llamado wing warping para controlar la dirección durante el vuelo, un método innovador para la época que permitió maniobrar el avión con mayor precisión. Tras sus primeros éxitos, continuaron perfeccionando sus diseños y realizando también demostraciones públicas que ayudaron a difundir su invento por todo el mundo. Su trabajo sentó las bases de la aviación moderna y de la industria aeronáutica contemporánea. Hoy en día, su hazaña es considerada uno de los momentos más importantes de la historia de la tecnología y el lugar de Kitty Hawk es recordado como el escenario del nacimiento de la aviación. El desarrollo de la fibra óptica moderna es uno de los avances más importantes en la historia de las telecomunicaciones y su principal pionero fue Charles K. Kao. Nacido en Shanghai en 1933 y formado como ingeniero eléctrico, Kao trabajó durante los años 60 del siglo XX en el Standard Telecommunication Laboratories en el Reino Unido, donde comenzó a investigar cómo la luz podía utilizarse para transmitir información a largas distancias a través de fibras de vidrio. En aquella época ya se conocía la idea de guiar la luz por materiales transparentes, pero existía un gran problema: la pérdida de señal era demasiado alta. La luz se debilitaba rápidamente al viajar por el vidrio, lo que hacía imposible su uso práctico en telecomunicaciones. En este sentido, muchos científicos pensaban que este límite era insalvable. Pero Kao, junto con el ingeniero George Occam, analizó el problema desde una perspectiva diferente. En lugar de aceptar que el vidrio tenía limitaciones inevitables, propusieron que el verdadero obstáculo era la impureza del material. En 1966 publicaron un estudio revolucionario en el que demostraban que si el vidrio se purificaba lo suficiente, la atenuación de la luz podría reducirse drásticamente y permitir la transmisión de señales a kilómetros de distancia. De esta manera, esta idea cambió por completo el rumbo de la investigación. A partir de ese momento, laboratorios de todo el mundo comenzaron a trabajar en la fabricación de fibras ópticas de alta pureza. En 1970, investigadores de Corning Glass Works lograron producir fibras con pérdidas muy bajas, confirmando las predicciones de Kao. El impacto de este descubrimiento fue enorme. La fibra óptica permitió transmitir información mediante pulsos de luz a través de delgados hilos de vidrio o plástico con una capacidad de velocidad y eficiencia muy superior a los cables de cobre tradicionales. Gracias a esta tecnología se hizo posible también el desarrollo del Internet moderno, las comunicaciones globales de alta velocidad, la televisión digital y las redes telefónicas actuales. Con el tiempo, la fibra óptica se convirtió en la columna vertebral de las infraestructuras de comunicación del mundo. Su capacidad para transportar grandes cantidades de datos a largas distancias, con mínima pérdida, transformó la economía digital y la forma en que las personas se comunican. Por su contribución fundamental, Charles K. Kao recibió numerosos reconocimientos, incluido el Premio Nobel de Física en el año 2009. El desarrollo del ordenador cuántico no se debe a un único invento, sino a una evolución de ideas fundamentales en física teórica y computación, donde destacan especialmente Richard Feynman y David Deutsch. Ambos científicos establecieron las bases conceptuales que hicieron posible pensar en una nueva forma de computación basada en las leyes de la mecánica cuántica. En 1981, Richard Feynman, físico teórico estadounidense y Premio Nobel de Física, dio una conferencia histórica en la que planteó una pregunta clave: si los sistemas físicos a nivel cuántico son tan difíciles de simular con ordenadores clásicos, entonces se debería construir un ordenador que funcione bajo las mismas leyes cuánticas. Feynman observó que los fenómenos cuánticos, como la superposición y el entrelazamiento, no podían ser eficientemente reproducidos por máquinas convencionales. Propuso, así, la idea de un simulador cuántico, un dispositivo capaz de aprovechar directamente los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos.
De esta forma, esta idea fue revolucionaria porque no se limitaba a mejorar los ordenadores existentes, sino que proponía una arquitectura completamente nueva. Feynman no construyó un ordenador cuántico, pero abrió el camino intelectual para su desarrollo. Pocos años después, en 1985, David Deuce, físico británico, amplió estas ideas y formuló el concepto de ordenador cuántico universal. Deuce demostró que en teoría una máquina basada en qubits podría realizar cualquier cálculo posible de manera más eficiente que un ordenador clásico en ciertos problemas específicos. Introdujo también el concepto de qubit como unidad básica de información cuántica, capaz de existir en múltiples estados simultáneamente gracias al principio de superposición. Deuce también describió cómo las puertas lógicas cuánticas podrían funcionar de manera análoga o similar a las puertas lógicas clásicas, pero aprovechando fenómenos como la interferencia cuántica. Su trabajo convirtió la idea de Feynman en un modelo matemático más formal y sentó las bases de la computación cuántica moderna. Más adelante, otros investigadores, como Peter Shor y Love Grover, demostraron algoritmos que evidenciaban el potencial real de esta tecnología, especialmente en criptografía y búsqueda de datos. Esto impulsó el interés de instituciones y empresas tecnológicas en desarrollar hardware cuántico real. Hoy en día, compañías como IBM y Google han construido procesadores cuánticos experimentales que implementan estos principios, aunque aún estamos en una etapa inicial de desarrollo. En conjunto, Feynman proporcionó la intuición física inicial. En 1886, el ingeniero alemán Karl Benz desarrolló y patentó el que es considerado el primer automóvil moderno en la historia. El Benz Patent Motorwagen fue el resultado de años de experimentación con motores de combustión interna en la ciudad de Mannheim, Alemania. Benz trabajaba en su empresa, donde buscaba crear un vehículo autopropulsado que sustituyera a los carruajes tirados por caballos, y su objetivo era integrar un motor ligero, eficiente y confiable en un chasis diseñado específicamente para el transporte individual. El proceso de invención no fue inmediato. Benz tuvo que resolver múltiples problemas técnicos como la estabilidad del vehículo, la refrigeración del motor y el sistema de encendido. Uno de los avances clave fue el uso de un motor de 4 tiempos adaptado para propulsar un vehículo ligero. El primer modelo funcionaba con gasolina y alcanzaba velocidades de alrededor de 16 km por hora. El vehículo fue presentado oficialmente en 1886 y posteriormente probado en condiciones reales en 1888. Su esposa, Bertha Benz, realizó un viaje histórico sin permiso desde Mannheim hasta Pforzheim, demostrando la viabilidad del invento. Este recorrido fue fundamental para su difusión y aceptación pública. El automóvil de Benz marcó el inicio de la industria automotriz moderna y transformó también profundamente el transporte mundial, abriendo el camino a la producción en masa y a la movilidad contemporánea. Aunque Karl Benz no trabajó solo, ya que hubo otros pioneros como Daimler y Maybach que desarrollaban motores similares en paralelo, esto contribuyó a acelerar la evolución de los vehículos motorizados en la Alemania de finales del siglo XIX. La innovación de Benz se distinguió por integrar todos los componentes en una sola estructura funcional, convirtiendo el automóvil en una máquina autónoma, y su patente de 1886 es considerada el nacimiento oficial del automóvil moderno. El impacto de este invento fue enorme no solo en la ingeniería, sino también en la economía y la sociedad. Cambió la forma en que las personas se desplazaban, redujo distancias y facilitó el comercio. Además, impulsó la creación de infraestructuras como carreteras, estaciones de servicio y más tarde, o más adelante, autopistas. El legado de Karl Benz perdura hasta hoy en cada automóvil moderno que circula en el mundo. Su trabajo sentó las bases de la movilidad motorizada global y de la industria automotriz contemporánea, convirtiéndose en uno de los inventos más importantes, sin duda, de la historia